Imperios mundiales. Vamos a ver entonces los imperios mundiales que ha habido sobre la tierra. De acuerdo a la base bíblica escatológica, el primer imperio entonces es el de Egipto. En Génesis capítulo 15, del verso 13 y 14, Dios le dijo a Abraham: tu nación va a ser esclava y oprimida 400 años por una nación extranjera, pero al final de ese tiempo yo los voy a sacar con mucha riqueza. Y eso se cumplió en Egipto. Génesis 46, 27 dice que José entró allá, le interpretó los sueños al faraón y logró entrar su familia, 70 personas en total. Ya cuando Moisés lo sacó en la liberación de Egipto, habían aproximadamente 3 millones de judíos. Los profetas de este tiempo, José y Moisés, allá en el imperio de Egipto. Totmis III es el candidato número 1 para ser el faraón que participó en las 10 plagas. Hatshepsut, la hija de Ramsés II, es la candidata número 1 para haber sido la que adoptó a Moisés allá cuando lo rescató el río Nilo. Entonces tenemos las pirámides, el río Nilo, la guerra de los 6 días que tuvo con Israel y el pacto de paz en 1982 donde recuperó la península del Sinaí. El profeta Ezequiel capítulo 29, versos 15 y 16, dejó escrito que Egipto nunca volvería a tener dominio sobre naciones, que sería un reino humilde, y es el único país árabe que ha hecho pacto de paz con Israel en este momento. El segundo imperio entonces tenemos a Siria, Segunda Reyes 17, donde nos habla de que Asiria invadió al pueblo judío, al pueblo de Israel y a muchas naciones. Tenemos entonces al rey Salmanásar, al rey Sargón II, que fue el que llevó los hombres de Samaria para los pueblos y trajo otros pueblos de otras naciones y los revolvió allá con los samaritanos. Hizo esa mezcla que era muy odiada por los judíos, por eso los judíos no podían ver los samaritanos. En Isaías capítulo 20, del 1 al 6, Dios a través del profeta Isaías, que como señal y prodigio lo tuvo 3 años, desnudo, descalzo, profetizó que así el rey de Asiria llevaría prisioneros a todos los judíos y a las demás naciones, incluyendo Egipto. En el capítulo 36 y 37 de Isaías vemos cómo Senaquerib, que también estaba invadiendo allá a Judá, y Dios los libró con mano poderosa. Los profetas de este tiempo, profeta Isaías. Tercer imperio, entonces vemos a Babilonia. Jeremías 25:11 dice que Dios le reveló que la nación de Israel sería prisionera por Babilonia, cautiva, esclava por 70 años. El capítulo 29, verso 10, y al terminar esos 70 años de cautiverio, los volvería a sacar y a traer a su tierra, porque Dios en los juicios que el Señor lleva a Israel lo lleva de 70 años en 70 años. Allí entonces tenemos a Nabucodonosor, el que tenía sueños, que construyó una estatua, el que construyó el horno de fuego para que todos lo adoraran. Daniel estuvo allá en el foso de los leones. De allí se aproxima una guerra mundial con 200 millones de soldados, como está en Apocalipsis 9, verso 13 al 15. Y hoy es Irak, cuya capital es Bagdad, donde estaba Saddam Hussein, que ya murió. Cuando en el Daniel 7, del 1 al 4, le presentan ese imperio mundial representado en un león con alas de águila. En Daniel capítulo 1 hasta el 12, todo Daniel nos habla de todos estos imperios. Los profetas de este imperio entonces, Jeremías en Jerusalén, Ezequiel y Daniel, cautivos allá en Babilonia. Próximo imperio mundial vino Media Persia. Cuando apareció una mano escribiendo en la pared en el capítulo 5 de Daniel, verso 28 al 31, Daniel interpretó y dijo: es que el reino de Babilonia es roto y es quitado, y es entregado a los medos y a los persas. Y entonces subió lo que fue Darío y Ciro. Daniel 6:28 dice que Daniel prosperó en este imperio de Darío y de Ciro el persa. En Daniel 8:20 este imperio es representado por un carnero con 2 cuernos. Y en el capítulo 7, verso 5 de Daniel,
vemos a un oso con 3 costillas, o sea, Lidia, Babilonia y Egipto, 3 naciones que esta gente se tragaron, como el oso come mucha carne, destruyeron sanguinariamente para imponer su imperio. Gobernantes como Darío, Ciro, Asuero, el que se casó con la reina Esther, y Artajerjes, hijo de Asuero. Los profetas de este imperio, el profeta Daniel, Esdras y Nehemías, que fueron los que recibieron los recursos de Ciro para ir a reconstruir a Jerusalén, su templo y su ciudad, sus muros. Esther, la reina judía que se casó con el rey Asuero. En este tiempo se cumplió también la palabra de Jeremías, de que Ciro y de Isaías 45 estaba preparado por Dios para ser un hombre que iba a reconstruir el templo allá en Jerusalén, como efectivamente sucedió. El próximo y gran imperio que vino fue el de Grecia con Alejandro Magno, Alejandro el Grande, en Daniel 8, 21 y 25, representado por un macho cabrío. Y entonces este Alejandro dominó todas estas naciones, pero él murió muy pronto y 4 generales lo sucedieron. En Daniel 7:10 vemos aquí ya un leopardo con 4 cabezas y 4 alas, que simboliza sus 4 generales que vivieron el reino en Tracia, Macedonia, Egipto y Siria. Y de Siria vino Antíoco Epifanio, un sirio que profanó el templo ahí en Israel y ofreció un cerdo sobre el altar. Este imperio es conocido por el dios Baco, o sea, la lujuria, la glotonería, como dice Filipenses 3:19, que el dios de ellos es el vientre, que no piensan sino en el vientre, en la carne, comamos y bebamos que mañana moriremos. En Daniel 11:31 nos habla cómo las tropas asirias invadieron el templo. Los profetas de este imperio, el profeta Daniel, tomando nota importante que de este imperio, una de esas 4 cabezas, nos dice Daniel 8, 21 al 25, de ahí viene el anticristo. Próximo imperio que vino fue el de Roma, representado en las 2 piernas de la estatua, el sueño que tuvo Nabucodonosor, interpretado por el profeta Daniel. La Europa del este y del oeste. La Europa occidental se independizó de Roma, pero a partir del año 1957 volvió a resurgir, por eso se llama el Nuevo Tratado de Roma, el movimiento ecuménico que ha venido en estos días finales. Esta bestia terrible tiene 10 cuernos y de ella salía también un cuerno pequeño. Fue conocido este imperio como la disciplina, un gobierno rígido de hierro, las guerras, armas de hierro. En Daniel 7, del 7 al 8, que esta bestia hollaba y desmenuzaba. Cuando Jesús vino a la tierra, este imperio era el que estaba en auge. Como dice en Marcos 12, del verso 13 al 17, a Jesús le presentaron una moneda. Jesús dijo, déjenme ver la imagen, y dijeron, es de César. Dijo, pues denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En Juan 19, 15, cuando Pilato le pregunta a los sacerdotes judíos que si tenía que crucificar al rey de los judíos, ellos dijeron, no tenemos más rey que a César. Era porque el imperio de Roma estaba en ese momento en auge, en el año 90 de nuestra época, cuando le están revelando también al apóstol Juan. Aquí en este imperio los profetas son Juan Bautista y Jesús, que terminó crucificado, Juan decapitado por ese imperio romano diabólico. El próximo gran imperio que vendrá es el de 10 naciones, como consta en la estatua de Daniel allá en capítulo 7, verso 20 al 25, los 10 dedos de la estatua, porque los 2 pies tienen 10 dedos y 10 cuernos de la bestia terrible de Roma. Entonces en Daniel 2, 27 al 45, cuando Daniel interpreta qué significaba esa estatua, el reino de Nabucodonosor, eran los imperios mundiales que se han sucedido al pie de la letra. El próximo gran imperio son 10 naciones. En Apocalipsis 17, verso 12 al 17, nos habla de que esas 10 naciones entonces vienen a hacer guerra contra Roma y la dejarán desnuda y la quemarán con fuego, porque es un juicio de Dios. Y el anticristo, dice la Biblia, que arrancará de esas 10 naciones a 3, que son Italia, donde está Roma, Inglaterra y Francia, por hacer amigos de Estados Unidos, y se queda con 7 naciones. Los profetas de este imperio que viene son el profeta Daniel, el apóstol Juan del Apocalipsis. O sea que aquí reunimos todo el libro de Daniel con el Apocalipsis en uno solo para ver este imperio que viene. Y el próximo gran imperio entonces será el anticristo, porque dice que estos reyes
tienen un mismo sentir, entregarle todo ese poderío mundial al anticristo. En Génesis 49, versos 16-17, nos habla de que la tribu de Dan, profetizado por su mismo padre Jacob, juzgaría a Dan como serpiente junto al camino. Será un enemigo de las demás tribus de Israel. En Josué 19, versos 47 y 48, cuando vemos la distribución en el mapa de las tribus de Israel, vemos que la tribu de Dan se posó allá al nororiente de Israel, en límites con Siria. Desde ahí se ve Damasco, capital de Siria. En Daniel 11:37 vemos que dice que el anticristo es hijo de padres judíos, o sea que es nacido de una de las 12 tribus de Israel, pero nacido por fuera de Israel, en Siria. En Apocalipsis 7, verso 4 al 8, cuando vemos los 144,000 sellados de las 12 tribus de Israel, vemos que la tribu de Dan no figura, no se encuentra ahí, porque fue dejada aparte, porque va a ser un enemigo de Israel, de donde va a salir el anticristo. En Daniel 7, verso 20 al 25, entonces se nos habla de este anticristo. Y en Daniel 9, 27 dice que será por 1 hora, o sea, 7 años, que hará un pacto de paz con los judíos y construirá el templo allá en Jerusalén. En 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 12, el apóstol Pablo nos habla de que este anticristo y esta apostasía diabólica vendrá antes de la segunda venida de Cristo. Son 2 señales, la de la apostasía está en todo su furor. Solamente espera que el Señor arrebate a la iglesia, que es la que tiene la entrada del anticristo, y entonces el anticristo se manifestará aquel inicuo que viene de parte de Satanás con prodigios, con milagros engañosos. En Apocalipsis 13, del 1 al 18, nos habla de esa bestia que viene del mar, del abismo, que tendrá poder sobre los santos y los va a vencer. Los evangélicos que queden, los cristianos, los que conviertan en esos días, serán derrotados por esa bestia y tendrán que huir o tendrán que dejarse masacrar en una guillotina, decapitados, como dice la Biblia. Apocalipsis 17, el verso 7 al 14, nos habla de esta bestia anticristiana que viene a dominar el planeta con las 10 naciones. Este gran imperio entonces, por la misericordia de Dios, terminará después de estos 7 años. Y entonces dice que el pueblo judío y los cristianos y los que conviertan en esos días, dice que tendrán que huir. Como dice Mateo 24, el 15 al 16, Jesús les dijo, cuando vean esa abominación desoladora que les habló el profeta Daniel, huyan a los montes. Y ya Dios tiene un lugar preparado en Petra para los que van a huir a ese lugar, o si no, nadie sería salvo. Entonces esta estatua, esta imagen de imperios humanos, diabólicos, malos y perversos que han masacrado a esta pobre humanidad, ellos serán derribados por una piedra, como lo dice el profeta Daniel. Y esa piedra se llama Cristo, el Mesías, como dice en Daniel 2, 34 y 35, que una piedra, versos 44 y 45, derribará esta imagen. En Daniel 7, versos 13 al 18, nos habla de que el anciano de días, que es el Padre Celestial, le entregó al Mesías y a los santos de Dios este gobierno. En Lucas 20, 17 al 18, dice que Jesús es la piedra de doble ángulo, como dice en Hechos 4, del 11 al 12, que al que le caiga encima esta piedra lo desmenuzará. Por eso esta piedra, Jesús, en su segunda venida, desmenuzará todos estos gobiernos satánicos, este gigante Goliat, y reinará por los siglos de los siglos. En Apocalipsis 20, del 1 al 6, entonces nos habla de que este imperio será por 1000 años. En 1 Samuel 17, 49, vemos como David venció a ese gigante Goliat con una piedra. Algo profético de lo que va a ser Jesús también, esta piedra que va a derribar al gigante anticristo y a todos estos gobiernos satánicos. Entonces los profetas de este imperio, Jesús, que gobernará con los cristianos, con los evangélicos, durante 1000 años. Bendito sea el Señor, que venga tu reino, que venga el Mesías ya, que venga ese gobierno, para que haya paz mundial. El rey soñó con una gran imagen, cuya cabeza era de oro fino, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro, los pies parte de hierro y parte de barro cocido. Seguidamente, una roca cortada no por hombre golpeó la imagen en los pies, reduciéndola a polvo. Tú eres aquella cabeza de oro. En la antigüedad, Babilonia recibía el apelativo de ciudad dorada,
La cabeza alude a que los babilonios eran grandes pensadores, astrónomos, astrólogos y científicos. Los dos brazos de la imagen simbolizan el siguiente gran imperio, plasmado luego de una alianza entre los medos y los persas, que conquistaron Babilonia en el año 538 a.C. Estos eran muy hábiles con las manos y expertos en artesanía y construcciones. El imperio medo-persa fue subyugado por los griegos en el año 333 a.C. Dios equiparó a estos últimos con el vientre de la imagen. En efecto, los griegos fueron conocidos por su hedonismo y búsqueda del placer, simbolizados por el vientre o los apetitos de la carne. Roma fue el siguiente imperio de gran envergadura, identificado en esa imagen por las piernas de hierro. Fue el más poderoso de los antiguos imperios y gobernó el mundo con puño de hierro. Las piernas son alegóricas de un imperio dividido en Oriente y Occidente. Representan también la acción por la marcha exhibida por los romanos. Además son la parte más larga de la imagen, lo cual coincide con el hecho de que Roma fue la potencia mundial más longeva. Duró casi 1000 años. Tras la caída de Roma han surgido otros imperios, pero ninguno con el poder suficiente para regir la totalidad del mundo conocido de su época. Entonces aquí vemos la imagen. Este fue el sueño que tuvo Nabucodonosor en Babilonia, que Daniel le interpretó. Le dijo, tú eres esa cabeza de oro. Dijo, y después de ti viene un imperio de plata en sus pechos y sus brazos, que fue el de Media Persia. Después vino entonces el vientre de bronce, que fue el imperio de Alejandro Magno. Y después vino el de las dos piernas de la estatua, que es Roma, imperio de hierro. Luego vendrá, en este momento, apenas el Señor arrebata la iglesia de la tierra al cielo, vendrá el imperio de las 10 naciones, que simboliza los 10 dedos de la estatua, un imperio de hierro y de barro, donde dice que se mezclarán por alianzas humanas, o sea, se van a unir el capitalismo, la democracia, que es el barro, se va a reunir el imperialismo, el socialismo, el ateísmo, y todas las corrientes humanas, pero dice que no se unirán como el hierro, como en el barro. Vamos a repasar entonces el primer imperio, que fue el de Egipto con los faraones, en el año 1600 a 1200 a.C., segundo imperio, Asiria, con Senaquerib y Sargón II, año 900 al 600 a.C. Tercer imperio entonces vino Babilonia con Nabucodonosor, del año 606 al 536, 70 años. Este imperio entonces, según el profeta Daniel capítulo 7, está representado por un león con alas de águila, porque es que este Nabucodonosor fue convertido en una fiera, en una bestia durante 7 años, como dice Daniel 4, hasta que reconoció que hay un Dios en los cielos que gobierna sobre toda la tierra. Luego vino el imperio de Media Persia con Darío y Ciro, del año 536 al 330 a.C., representado en el capítulo 7 de Daniel por un oso con 3 costillas, 3 naciones que se tragaron en pocos días, y que se predominaba de un alto, porque este Ciro fue más predominante que Darío en ese imperio. Luego entonces vino el imperio de Grecia con Alejandro, del 330 al 146 a.C., representado por el profeta Daniel en el capítulo 7, por un leopardo con 4 alas y 4 cabezas, y que de una de esas cabezas vendrá el anticristo. Luego vino el imperio de Roma con los Césares y los papas de hoy, del año 146 a.C. al 1700 después de Cristo. Fue el imperio más largo, representado en el capítulo 7 de Daniel por una bestia terrible de 10 cuernos, de donde sale el cuerno que sabemos que es el anticristo, que va a gobernar la planeta 7 años. Luego el Señor arrebatará la iglesia, y apenas la iglesia se vaya, empezará el gobierno de 10 naciones, que son los 10 cuernos y los 10 reyes de la estatua romana, de la bestia romana. Gobernarán solo por una hora y le entregarán todo su poder al anticristo. Estas 10 naciones, entonces, ya ahorita más adelante veremos de qué imperio se trata o en qué lugar se encuentra en el planeta Tierra. Después esto le entregan al anticristo, que viene con su falso profeta y que van a gobernar 7 años antes de la segunda venida de Cristo.
Ya Cristo en su segunda venida vendrá a derrotar al anticristo entonces en la batalla de Armagedón, y el imperio de Cristo, que es la piedra que simboliza ya Daniel capítulo 2, que es la que va a derribar esta imagen, este Goliat. Este imperio entonces durará 1000 años de paz, donde Cristo con los cristianos gobernará la tierra. ¿Quién es Babilonia entonces en la actualidad? Es la nación de Irak, donde era el paraíso terrenal, donde está el río Éufrates, el río Tigris, donde se van a mover los 200 millones de soldados que vendrán a invadir a la Tierra Santa, donde hay 4 principados que están allá esperando el día, la hora y mes año para esta guerra, para esta batalla. ¿Quién es hoy entonces el imperio de Media Persia? Nada más ni nada menos que Irán, donde está Mahmoud al-Manideyat, que ha amenazado 3 veces que quiere borrar a los judíos de la faz de la tierra. Vamos a ver si Dios le da la oportunidad. ¿Quién es el imperio entonces que queda hoy? El de Siria, que es donde también se está levantando una revuelta terrible hoy en el año 2011, con todas estas naciones árabes que están revolucionadas porque es una señal de la pronta venida de Jesucristo. Roma entonces hoy tenemos que es el Vaticano con los papas y las 10 naciones que pronto van a gobernar una vez la iglesia sea arrebatada, sea separada, es la Comunidad Europea con el euro, que van a gobernar con una sola moneda, como dice Apocalipsis 13, que nadie podrá comprar ni vender, sino el que acepte ese gobierno anticristiano, y vendrá la marca sobre la mano derecha o sobre la frente. Europa Occidental, que coincidencialmente fue la que se separó de Roma, nuevamente se unió a través del Tratado de Roma, el ecumenismo del año 1957. Y esas son las 10 naciones que ya se unieron con una sola moneda que se llama el euro, que es la que va a gobernar el planeta. O sea que el dólar caerá, Estados Unidos también será derrotado y quedará una sola Comunidad Europea dominada por el anticristo con una sola moneda. Gracias a Dios que la iglesia antes de eso será arrebatada. Miremos aquí el resumen de los imperios mundiales. Entonces, el primer imperio fue el de Egipto, con los faraones. Segundo, Asiria, con Senaquerib, Salmanásar y Sargón II. Tercer imperio con Babilonia. Cuarto imperio Media Persia. Quinto, Grecia. El sexto fue el imperio de Roma. El séptimo, que después de que la iglesia se vaya, que son los que detienen la entrada de este imperio mundial, son los 10 reyes, las 10 naciones, que le entregarán al anticristo, el cual sale de una de las cabezas del imperio de Grecia y el cuerno pequeño de la bestia romana. Todo este gigante será derrotado por la piedra, la roca que es Jesús, Yeshua HaMashiach, el que está pronto a venir a la tierra, pero primero va a llevar su iglesia y 7 años después vendrá en su segunda venida a derribar a este Goliat anticristiano. En Daniel capítulo 7, verso 1 al 28, entonces encontramos estas bestias, estos imperios anticristianos. Y el apóstol Juan en Apocalipsis 17, verso 10 al 11, nos habla de la siguiente manera. Dice, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Vamos a ver cuáles son los que han caído, porque le están revelando al apóstol en el año 90 de la época cristiana, cuando estaba en auge el imperio romano. Él estaba ya prisionero en la isla de Patmos por predicar el evangelio. Entonces el primer imperio que ya había caído, 5 han caído, son Egipto 1, Asiria 2, Babilonia 3, Medo-Persia 4 y Grecia 5. 5 imperios, 5 reyes ya habían caído. Uno de él, le dijeron al apóstol, cuando estaba Roma, que era el que crucificaba, que fue el que mandó a Juana a la cárcel, al destierro allá en la isla de Patmos. Ese es el sexto. Le dijeron, el próximo, que son los 10 reyes, es necesario que venga y dure breve tiempo. Y esto le entregarán al anticristo, dice que es el octavo. Lea bien el Apocalipsis 17, verso 11, dice, la bestia es el octavo. O sea que ahí se cumple milimétricamente estos imperios anticristianos. Dice, y después entonces, dice, ellos pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los desmenuzará, los aplastará, porque Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y los que estamos con Él, los guerreros, los cristianos, los evangélicos, sus fieles seguidores, venimos con Él en caballos blancos, a gobernar la tierra durante 1000 años, alabado sea su nombre. El rey soñó con una gran imagen, cuya cabeza era de oro fino,
el pecho y los brazos de plata, Sí. el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro, los pies parte de hierro y parte de barro cocido. Seguidamente, una roca cortada no por hombre golpeó la imagen en los pies, reduciéndola a polvo. Vamos a ver entonces ahora la profecía de las 70 semanas del libro de Daniel. Daniel capítulo número 9. Verso 2 y 3 dice que Daniel se puso a estudiar las profecías de Jeremías y vio que Jeremías había dejado escrito que al cumplirse los 70 años del exilio en Babilonia, su pueblo sería vuelto a su tierra, a Israel. Entonces él entró en ayuno y oración para clamarle a Dios y pedirle que le revelara y le mostrara cómo iba a ser eso. Estando Daniel en eso, en el verso 20 al 27, vino el arcángel Gabriel, enviado por Dios, y le reveló a Daniel la profecía de las 70 semanas. Ya sabemos que Jeremías en el 25:11 había profetizado la deportación a Babilonia, que duró 70 años, que en Jeremías 29:10 había dejado escrito que regresarían a su tierra. En Levítico 25:8 nos habla de 7 semanas de año, o sea, 49 años. Pero en Levítico 26, del 18 al 28, Dios les dijo que si no se arrepentían los castigaría 7 veces más. O sea, 70 años por 7 veces más son 490 años. Cuando en Mateo 18, 21 al 22, Jesús es preguntado por Pedro, Señor, ¿cuántas veces debo preguntar a mi prójimo que peque contra mí? Le dijo 7 veces. Jesús le dijo, no, hasta 70 veces 7, o sea, 490 veces. O sea, así como el juicio de Dios, el castigo, la disciplina pueden ir por 490 años, también el perdón viene hasta 490 veces. Entonces vemos que para que se cumpliera eso hubo 3 decretos. El uno está en el libro de Esdras del 1 al 4, donde Ciro, que ya había sido destinado por Dios para esa misión, año 536 a.C., entonces le dio los recursos a Esdras y a Nehemías para que fueran a trabajar allá en Jerusalén y a reconstruir el templo y la ciudad. El segundo decreto también se encuentra en Esdras 6, del 11 al 15, ya por Darío, en el 457 a.C., para reconstruir la ciudad y el templo. Y en Nehemías capítulo 2, verso 1 al 8, vino otro decreto de Artajerjes, en el 444 a.C., para construir los muros. O sea que esto se cumplió entonces la palabra de Dios, e Israel entonces volvió a tener a su templo y su ciudad Jerusalén allá. Vayamos entonces a desmenuzar las 70 semanas tal como habla el profeta Daniel, del verso 20 al 17. Le dijo el arcángel Gabriel, le dijo 49 años para edificar el templo, la ciudad y los muros, o sea, 7 semanas. Porque esta profecía está desglosada, dividida en 3 partes. La primera en 7 semanas, que se cumplió cuando terminaron de construir la ciudad, el templo y los muros. Después dice que vinieron 62 semanas, o sea, 434 años, que se cumplieron hasta la muerte del Mesías, de Jesús en la cruz. Cuando Cristo vino allá y nació en Belén, creció en Nazaret, murió en Jerusalén, se cumplieron 434 años más, o sea, las 62 semanas. Entonces en este momento ya tenemos 69 semanas cumplidas. Nos falta entonces la última semana, que son los 7 años de gobierno del falso Mesías. Dice Daniel capítulo 9, versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana, que son 3 años y medio, hará cesar el sacrificio de la ofrenda, o sea, rompe el pacto. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Un gobierno de 7 años pero fraccionado en 2, porque a la mitad se rompe el pacto. Dios desenmascara al anticristo y los mismos judíos que fueron engañados y todas las naciones se darán cuenta que hicieron pacto con el mismo diablo. Entonces miremos ahora que estos 490 años que suman la profecía de las 70 semanas equivalen a los mismos 490 años que Dios les decretó allá en Levítico y en los profetas del Antiguo Testamento. Recordemos que hasta hoy se han cumplido 483 años. Estamos dependiendo de la última semana. Y como dice el apóstol Pablo allá
En el libro de los Romanos dice que los judíos serán injertados nuevamente la última semana. Estos 7 años se cumplirá todo el Apocalipsis. En estos 7 años la iglesia estará en las voces del Cordero en el cielo. Vamos a ver entonces la primera mitad de la semana. Daniel 9:27 dice que viene el pacto de paz, construyen el templo, seguridad, paz y seguridad. Entonces el profeta Isaías 28, 14 y 15 dejó escrito que el pueblo de Israel haría un pacto con la misma muerte, con el mismo infierno, o sea, el Seol, con el mismo anticristo, que pondrían su refugio en la mentira, confiarían en el diablo en vez de confiar en Cristo. En 2 Tesalonicenses 2, del 8 al 12, dice que vendrán prodigios mentirosos, que los que no creyeron en Cristo creerán en el anticristo, los que no creen en la verdad creerán en la mentira. Jesús personalmente en Juan 5, 43 les dejó una profecía. Dijo, yo vengo en el nombre de mi Padre y usted no me recibe. Al pueblo judío dijo, pero otro vendrá en su propio nombre y a ese recibiréis. Esto se cumplirá cuando el anticristo venga, el falso Mesías. En Apocalipsis 6, del 1 al 2, nos habla del caballo blanco, que durará 3 años y medio, donde la paz del anticristo engañará a los judíos primeramente y a las demás naciones. Y esto entonces a los 3 años y medio vendrá la segunda mitad. Los turistas llegan a la exhibición de la maqueta que representa lo que será el tercer gran templo en la visión de los impulsores de este proyecto. Según ellos, Dios le permitirá construirlo una vez que llegue el Mesías, lo que ocurrirá bien pronto. 2,000 years after the destruction of the Holy Temple, we are here again, bringing about the obligation, the command that God has told us. Make me a temple so that I will dwell among the people. Third temple, which will be a house of prayer for all nations, will be built very soon. And we are here preparing the different vessels in the exact authentic size, authentic material, as is described in the book. The different musical instruments, there are 93 different articles. We have already prepared 70. Of course, 70 various different articles, but we need many, many more of each article. Los promotores de la iniciativa deberán enfrentar un obstáculo un poco más inmediato. En el lugar en donde esperan se levante el templo se encuentra el Domo de la Roca y la Mezquita de Al-Aqsa, 2 sitios venerados por el Islam, un lugar que ya ha conocido bastante violencia en los últimos años. Entonces, a la mitad de la semana, el anticristo rompe el pacto, y ahí Apocalipsis nos habla. Apocalipsis 12, de 1260 días y de 42 meses en Apocalipsis 13. Y Daniel nos habla de tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempo es 1 año, tiempo es 2 años y medio tiempo son 3 años y medio. Al reunir el libro de Daniel con el apóstol Juan del Apocalipsis tenemos toda la escatología bíblica que tendrá que cumplirse en estos días finales. Daniel 9:27 dice que a la mitad rompe el pacto, entonces viene la abominación desoladora cuando el anticristo va a colocarse en el templo para que lo adoren. En Mateo 24:15 Jesús les dejó escrito que cuando vieran esa abominación desoladora que les había hablado el profeta Daniel en el templo, entonces tendrían que salir huyendo hacia los montes, porque la persecución más horrible vendría, la gran tribulación que habla Jesús en los evangelios. En Apocalipsis 12, verso 6 y verso 14 dice que huirán al desierto, y hay lugar Petra que está preparado, dice Isaías 16 del 1 al 4, que es Sela, Moab, y los van a esconder allá y los van a ayudar. Zacarías 14 del 1 al 2 dice que será la angustia de Jacob, que la mitad del pueblo morirá, que las mujeres serán violadas. El anticristo vendrá con un poder diabólico a destruir ese pueblo, porque el anticristo quiere impedir que Cristo venga allá a Jerusalén a gobernar durante 1000 años, pero el diablo todas las ha perdido. Romanos 11, verso 26-27, el apóstol Pablo dijo, vendrá el libertador, volverá a ser injertado el olivo natural allá en el tronco. Los judíos volverán a ser reinsertados. Se derramará Espíritu Santo sobre ellos, Espíritu de gracia y de oración, y mirarán al que traspasaron, verán al Mesías, y entonces todo Israel se va a convertir. Como sabemos, entonces Israel es el reloj de Dios, y desde el año 1948 volvió a ser una nación. Si sumamos los 70 años de que nos habla la Biblia, nos da el 2018, 1948 más 70 nos da el 2018, estamos en el 2011, o sea que al Señor Jesucristo le quedan 7 años para que se cumpla esta palabra, y Jesús dijo que no pasaría esta generación hasta que todo se cumpliera, o sea, todo el Apocalipsis debe cumplirse hasta esa fecha.
Al terminar entonces con la segunda venida de Cristo viene la batalla del Armagedón, y terminando la batalla del Armagedón empezará el imperio de 1000 años de Cristo, donde Él va a gobernar con los cristianos. Le damos gracias a Dios por este mensaje, por esta palabra, por esta escatología bíblica. Señor, gracias por la unción profética y apostólica en este mensaje de los imperios mundiales, porque en la palabra tú dejaste todo escrito, Señor. Gracias por ese espíritu de revelación para tu pueblo, Señor, que el pueblo entiende, que estamos preparados, porque estamos en los días finales. Gracias, Padre Celestial, por enviarnos un Salvador, que es Jesús, el Mesías, con el poder del Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a estar listos y preparados para esta última semana, donde nosotros vamos a estar en el cielo en la fiesta de las bodas del Cordero, y donde en la tierra habrá algo terrible, gobierno anticristiano. Terminemos entonces con este videoclip de un hermano, un escatólogo judío, donde nos habla de estos acontecimientos finales. La paz sea con vosotros. Soy judío mesiánico porque creo en Jesús el Mesías, pero la palabra de Dios solo habla de 3 tipos de personas: israelitas, iglesia y gentiles. Ahora ya soy parte de la iglesia, porque el Mesías Jesús vive en mí. Soy templo de Él y ya no necesito estar de negro por el luto de no tener un templo físico en Jerusalén. La sangre de Jesús el Mesías me hace digno ante la presencia del gran yo soy, y no necesito más del kippah. Al ver la puerta dorada cerrada desde su casa, hermano Cohen, sabemos que un día el Mesías pondrá sus pies ahí. ¿Cree usted que el Mesías viene pronto? Sí, Él viene pronto. Israel y su iglesia lo esperamos ya. En hebreo lo decimos: Matai tagia Mashiach katuv hayom, aval b'bekolot tishma. Yeshua o Jesús nos los dice, orando y velando en todo tiempo, estar preparados porque el Mesías vendrá a la hora que no pensáis. Ahora, hermanos, iglesia, veamos el panorama profético desde el punto de vista del Antiguo Testamento y Torá, y lo compararemos con el Nuevo Testamento y veremos que nuestra redención está a las puertas. ¡Aleluya! Sí, ven Jesús el Mesías. Para estudiar profecías debemos seguir el mismo sistema de los grandes hombres en el pasado, que se dejaron ser utilizados por Dios para cumplir sus planes y propósitos, como fue en el exilio babilónico, donde Esdras y Daniel entendieron literalmente la profecía y no la interpretaron alegóricamente con espiritualizaciones o interpretaciones privadas. El error más grande al estudiar profecías es espiritualizarlas, porque provoca lo que la misma palabra de Dios detesta: interpretaciones privadas. Vámonos literalmente en este estudio y descubriremos la clave para entender el panorama profético de estos los últimos días. El día y la hora nadie lo sabe, solo Dios, el gran yo soy. Pero sí entenderemos que en cualquier momento puede ser nuestra redención. Mi nación Israel es el reloj profético de Dios. En el año 70 después de Cristo, por su desobediencia a Dios, mi pueblo fue esparcido a los 4 confines de la tierra. Todos sus habitantes, todos los israelitas, se fueron a vivir a otras naciones, expulsados por el Imperio Romano, cumpliéndose esta profecía literalmente. Literalmente también fue el cumplimiento de la profecía de la restauración de la nación de Israel. Milagrosamente, el 14 de mayo de 1948, volvió a nacer Israel como nación. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Y la nación de Israel nació de una vez por todas con su propio territorio. Leer correctamente la palabra de Dios nos lleva a descubrir que la fecha 14 de mayo de 1948 está escondida en la misma santa palabra de Dios. Para los que escudriñan la Biblia y estudian la profecía, señala la casa de Israel, y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo, y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel.
el número de los días que duermas sobre él. Llevará sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de días, 390 días. Así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. En este pasaje, el profeta Ezequiel afirma claramente la señal de la restauración de la nación de Israel, que cada día representaba un año bíblico que es de 360 días, de castigo al pueblo judío de no tener una tierra o nación. Ahora sume 390 más 40 igual a 430 años bíblicos, menos 70 años de cautiverio del pueblo judío bajo el imperio babilónico, es igual a 360 años bíblicos. Y la palabra dice, y si aún con estas cosas no me oyeres, yo volveré a castigarlos 7 veces más por vuestros pecados. Como Israel no se arrepintió, multiplique 360 por 7, es igual a 2500 años bíblicos o 2483.8 años de nuestro calendario gregoriano, que es de 365 días. Ahora la última resta, 2483.8 años del calendario gregoriano, menos 536.4, que fue el año en que terminó el cautiverio babilónico, y fue en el mes de Nisan del calendario hebreo. Ahora, si hacemos la resta, el resultado que nos da es 1947.4. Ahora, si ajustamos el tiempo en que dio inicio esta profecía y corregimos el año 0 que no existió antes de Cristo y después de Cristo, sorpréndase y dele gloria a Dios. La fecha es 14 de mayo de 1948. El regreso del pueblo israelita de todos los confines de la tierra de Israel, ya como nación nuevamente, ha hecho que varias profecías se cumplan en cadena